Ahora sí, ¿cómo están todos? Tengan muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso de cargas y como habíamos acordado, en esta oportunidad nos toca hablar de lo que son las cargas de viento conforme a lo que dicta la norma ASCE, ¿sí? Cargas de viento. Entonces, las cargas de viento, al igual que todo lo que está establecido en el ASCE, tiene un procedimiento bastante explícito y bien determinado conforme señala la norma. Y fíjense que en el caso de la ASCE, el capítulo de las cargas de viento empieza acá. Todo el proceso de determinación de cargas de viento empieza en el capítulo 26, ¿sí? Y al igual que todos los capítulos, siempre tiene una serie de definiciones, procedimientos, alcances, velocidad básica del viento, etcétera, etcétera, ¿no? Definiciones y demás. Entonces, en líneas generales, fíjense, es bueno siempre resaltar el alcance del capítulo 26 y dice: alcance: edificios y otras estructuras, incluyendo los sistemas principales resistentes a la fuerza de viento, todos los componentes y cerramientos, todos aquellos deberán ser diseñados y construidos para resistir las cargas de viento de acuerdo con los capítulos 26 hasta el capítulo 31. Eso es lo que dice, es decir, todo el procedimiento de cargas de viento empieza en el capítulo 26, ¿sí? Entonces, eh, es bueno conocer este cuadro de acá, que es el punto de partida y es un esquema de todo el procedimiento que vamos a seguir para determinar las cargas de viento. Y fíjense que independientemente de todos los procedimientos que podamos aprender o conocer, todo empieza en el capítulo 26. Es decir, el capítulo 26 son requerimientos generales o parámetros generales normalmente que se determinan y que van a servir para el cálculo de las fuerzas de viento a lo largo de todo este curso. Fíjense que una vez que nosotros determinamos todos estos parámetros establecidos y descritos en el capítulo 26, yo puedo optar por el lado izquierdo o por el lado derecho, ¿sí? El lado izquierdo es para determinar cargas de viento en sistemas principales resistentes a la fuerza de viento. Esto es lo que representa acá, esa abreviación. Main Wind Force Resistance System, que quiere decir sistemas principales resistentes a la fuerza de viento. Y básicamente una estructura de hormigón armado que consta de vigas, columnas y losas es un sistema principal resistente a la fuerza de viento. En una cubierta metálica, la celcha, las correas, todos los perfiles que diseñamos y calculamos son sistemas principales resistentes a la fuerza de viento, ¿sí? Entonces normalmente vamos a encajar en este lado. En esta otra opción está orientado más a lo que son los componentes y claddings, que son básicamente elementos de cerramiento que no necesariamente son estructurales, son elementos que pueden ser decorativos, elementos que formen parte de una fachada arquitectónica que no necesariamente tienen que ser elementos estructurales, ¿sí? Y si optamos por uno u otro camino, fíjense que podemos ir a saltar al capítulo 27, 28, 29, 31, dependiendo del procedimiento que queramos escoger para diseñar nuestra estructura. Y lo propio con el lado derecho, podemos optar por el capítulo 30 o 31. Fíjense que el capítulo 31 es el procedimiento del túnel de viento, tal vez el procedimiento más realista y más avanzado que tenemos actualmente para determinar cargas de viento, ¿sí? Nosotros vamos a apuntar a este capítulo, al capítulo 27, que nos permite utilizar el procedimiento direccional para determinar todas estas cargas, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar este cuadrito y este va a ser nuestro punto de partida para determinar todas estas cargas, ¿sí? Y le vamos a determinar parámetros generales. Lo vamos a llamar parámetros generales. Y estos parámetros generales son los que vamos a ir determinando uno por uno, paso a paso, ¿sí? Entonces, el primer parámetro que nosotros necesitamos determinar, fíjense que es el que está establecido acá y es la velocidad básica del viento, ¿sí? Esta velocidad básica del viento, como bien señala acá,
vea la sección 26.5 y las figuras 26.5.1 y 26.5.2. Es decir, lo que nosotros deberíamos hacer si estaríamos en Estados Unidos es ir a las figuras 26.5, 26.5.2, como está acá, ¿sí? Y fíjense que acá yo ya obtengo las velocidades básicas del viento para cualquier parte que me interese de Estados Unidos, la primera parte y la segunda parte. Entonces, al igual que nos ha pasado con el granizo y con la nieve, estamos acá en una desventaja, ya que hasta hace poco no contábamos con una normativa. De todas maneras, ¿qué es lo que tenemos actualmente en nuestro medio? Lo que tenemos es, ¿dónde estamos? Acá, en la carpeta de bibliografía que les he facilitado, tenemos esta norma, ¿sí? Esta norma de viento, que solamente existe el documento en digital a nivel de anteproyecto de norma boliviana NB 1225003, ¿sí? Y esta norma trata de las acciones del viento sobre las estructuras. ¿Qué es esta norma? En pocas palabras, toda esta norma que la tienen acá es una copia del ASCE 2005, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es estudiar el ASCE 2016. Pero es una norma que está impulsada por el INNORCA, actualmente se la puede comprar, ustedes la pueden adquirir tanto en físico como en digital, ¿no es cierto? Pero lo que más nos interesaría de esta norma es esto de acá, que hasta ese entonces estaba pendiente de elaboración, era un mapa pendiente de elaboración, ¿sí? Entonces fíjense, este es el cuadro que a mí me interesa, tabla de las velocidades básicas para distintas ciudades, ¿sí? Entonces, actualmente no hay esta norma en digital libre, es decir, si uno quiere obtenerla tiene que comprarla. No obstante, en el programa CIPECAT 2017 existe ya esa norma y ya está cargada, ¿sí? Y esa norma tiene ya el mapa de viento, que sería este de acá. Fíjense, este es el mapa de viento que está ya en su versión final y está cargado en CIPECAT para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, si lo ideal sería que entremos a la región que nos interesa con las coordenadas GPS y determinar los valores de velocidad que nos interesa. Fíjense que este mapa se los voy a compartir para que lo tengan. Lo vamos a copiar acá en material extra, ¿sí? Y para ser más precisos, vamos a entrar al CIPECAT y fíjense que en el CIPECAT yo, por ejemplo, voy a abrir un proyecto cualquiera, como van a ver enseguida, y para ese proyecto cualquiera voy a escoger la norma boliviana y de ahí voy a sacar mi velocidad básica del viento, que es lo que me interesa ahora. Esperamos un par de segundos a que cargue. Parece que no está cargando bien. Ahora sí. Abramos un modelo cualquiera, por ejemplo este de acá. ¿Sí? Entonces, en este modelo yo tengo la norma boliviana para las cargas de viento, pero lo que me interesa en esta etapa es simplemente conocer esto. Fíjense, este es el mapa que les he mostrado, que ya lo tiene cargado el CIPECAT. Fíjense, Bolivia, norma boliviana 1225003, pero lo que realmente me va a interesar es estos datos de acá. Fíjense que yo puedo escoger el departamento y para ese departamento el programa, por ejemplo para Santa Cruz, para la localidad, qué sé yo, de Santa Cruz de la Sierra, según las mediciones del aeropuerto El Trompillo, puedo obtener la velocidad correspondiente, que es 32.8 metros por segundo, ¿sí? Si quisiera, por ejemplo, para la ciudad de La Paz, para la ciudad de La Paz propiamente, 29.5, ¿no? Es decir, esos datos están normados ya. Si yo quisiera para la ciudad de Oruro, para la parte del aeropuerto, por ejemplo, 29.4. Es decir, todos estos valores ya están cargados y uno los puede obtener fácilmente desde el CIPECAT, ¿sí?
En este caso, si yo pensara en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, para la ciudad de Cercado, Cochabamba, tendría una velocidad de 44.3 metros por segundo, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer es eso. En este caso me gustaría tomar como ejemplo uno de los valores de la ciudad de Santa Cruz, que son un poquito más fuertes. Este creo que está bueno. Según el aeropuerto de Viru, según los registros en ese sector, tendría una velocidad de 42.39, ¿sí? Entonces, la velocidad básica del viento se obtiene de la norma boliviana de viento ahora, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer ahora. Y voy a tomar este dato de 42.39 para Santa Cruz, ¿sí? Lo vamos a cerrar esto. Ya no me interesa. Entonces, voy a volver a mi pizarra. Lo primero es la velocidad básica del viento. Velocidad básica del viento y este valor va a ser velocidad básica 42.39 metros sobre segundo, ¿sí? Ese es el primer dato que nos interesa. Vamos a cambiar de colores. Ahí está, ¿sí? Es importante hacer notar lo siguiente. Fíjense que esta velocidad básica del viento de 42.39 metros por segundo en realidad no es una velocidad que uno puede sentir en un día cualquiera, en un día común. Fíjense, 42.39 metros por segundo equivale bueno, no aproximada exactamente, a la siguiente velocidad en kilómetros por hora, es decir, una velocidad de 152 kilómetros por hora, ¿sí? Y noten que esto es bien interesante porque en realidad, como les decía, esta no es una velocidad que uno pueda sentir en cualquier día, en un día ordinario o incluso en un día de un ventarrón que aparentemente es intenso y se siente, no. Esta se define como una velocidad básica porque es una velocidad de ráfaga de viento de 3 segundos sobre un terreno con una categoría de exposición de categoría C a 10 metros sobre el nivel del terreno. Es decir, es un parámetro casi estadístico que se mide y se controla, y este es el valor que se toma para calcular las cargas de viento. Es decir, es un valor que corresponde a una ráfaga de viento. Y eso, tal cual se los acabo de describir, está especificado en el ASC. Es un valor de una ráfaga de viento, ¿sí? Por eso es que es una velocidad tan elevada, ¿sí? Y en alguna vez muchos se cuestionan y dicen 152 metros, 152 kilómetros por hora, estamos hablando de un huracán categoría tipo 3, dicen, pero no. La diferencia es que un huracán mantiene una velocidad constante de 152, pero en el caso del viento estamos hablando de una ráfaga de viento que se asume que dura 3 segundos, nada más, ¿sí? Ráfaga de viento. Ahí estamos, ¿sí? Una vez determinado la velocidad básica del viento, lo siguiente es determinar el factor de direccionalidad según a la sección 26.6. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a la ASCE, buscar la sección 26.6, ¿sí? Entonces, en la sección 26.6, acá está, factor de direccionalidad. Y dice lo siguiente: el factor de direccionalidad se deberá determinar de la tabla 26.6-1, ¿sí? Eso es lo que significa, eso es lo que dice. Entonces me lo voy a copiar hasta acá, ¿sí? El segundo paso, entonces, factor de direccionalidad. Factor de direccionalidad. Direccionalidad, ¿sí? Entonces, este factor de direccionalidad, según a lo que dice la ASC, hay que determinarlo de la tabla 26.6. Ahí está. Ahora, ¿qué dice la tabla 26.6-1?
Ahí está. Esta es la tabla 26.6-1, igual no las vamos a llevar. Y desde acá. Entonces, esta tabla, vamos a ver si entra acá, creo que no va a entrar. Un poquito más pequeño y esto también. Vamos a ir ajustando para que entre todo en nuestra pizarra. Ahí está. Factor de direccionalidad según esta tabla y ahí está. Y ahí está la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la tabla? La tabla básicamente hace una categorización en función al tipo de estructura que tengamos. Si por ejemplo nosotros pensamos en edificios, solo tenemos dos categorías: sistemas principales resistentes a la fuerza de viento y componentes y cerramientos, que son los claddings. Entonces, en este caso, el valor que nos corresponde, acá está, el valor que nos corresponde es este de acá. Si pensamos en un edificio, estamos hablando de un sistema principal resistente a la fuerza de viento y por consiguiente me corresponde eso. Si estaría hablando de una cubierta, fíjense que acá dice techos curvos, domos circulares, chimeneas, tanques y estructuras circulares. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Señales abiertas. Esto es para los letreros que tenemos. Estructuras de torres, triangulares, cuadradas y rectangulares, y todas las otras de otras secciones 0.95. ¿Sí? Entonces, en el caso de cubiertas, fíjense que en esta versión del 2016 ya no está tan demarcado, tan claro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba antes? En las anteriores versiones, fíjense que, por ejemplo, en la versión 2010, por ejemplo, si yo voy a esta sección, a la 26, a esta tabla, factor de direccionalidad, KD, la misma tabla. ¿Qué era lo que tenía la tabla? Edificios, sistemas principales a la fuerza de viento, techos arqueados. Fíjense que tampoco hablaba de, de cubiertas como tal. Entonces, una opción sería considerar este mismo valor: sistemas principales resistentes a la fuerza de viento, porque si uno revisa esta definición de sistemas principales resistentes a la fuerza de viento, que está en la sección 26.2, lo vamos a ver acá. A ver, ¿dónde está? Acá está. Fíjense, ¿cuál es la definición de un sistema principal resistente a la fuerza de viento? Dice: un ensamblaje de elementos estructurales asignados para proveer soporte y estabilidad para la integridad de la estructura. El sistema, dice, generalmente recibe la carga del viento en más de una superficie. ¿Sí? Entonces, esta definición encaja también con lo que es una cubierta. Por esa razón, el valor que estamos adoptando también puede ser válido tanto para para edificios, perdón, como para cubiertas. ¿Sí? Entonces, el factor de direccionalidad es tan sencillo como determinar este valor y escogerlo de esta tabla que están viendo acá, 0.85 en este caso. El siguiente paso sería determinar la categoría de exposición, pero noten que la categoría de exposición ya la hemos determinado en un anterior procedimiento. Fíjense que cuando hablábamos de categoría de exposición, básicamente teníamos que referirnos a estas fotografías de acá: categoría B, categoría C y categoría D. ¿Sí? Si estamos pensando en la ciudad de Santa Cruz y hemos tomado una velocidad que corresponde a las cercanías del aeropuerto, con seguridad que la categoría C es la que se adapta de mejor manera para lo que estamos necesitando. Entonces, esta categoría de exposición nos los vamos a llevar acá, y eso es lo que vamos a colocar: categoría de exposición ¿sí? Va a estar conforme a las fotitos que hemos visto.
Me llevo las fotitos. Control C. Y ahí lo tenemos. Control B. ¿Sí? Esa es la categoría B. Esta es la categoría, perdón, esta es la categoría B, la categoría C y la categoría D. ¿Sí? A eso hacía referencia. Entonces, esta categoría de exposición se determina como habíamos visto. Ahí está. En este caso nos vamos a quedar con esta categoría, categoría C. Ese es el valor que estamos escogiendo. Una vez que hemos determinado el factor de exposición, pasamos a determinar el factor topográfico, pero este factor topográfico también ya lo hemos determinado anteriormente. Fíjense que si no encajamos en estas condiciones, el factor topográfico dice kzt igual a 1. Entonces nos los vamos a llevar igual a esta imagen. Estas dos. Ahí está. Control C. Control V. Entonces el factor topográfico igual ya lo teníamos determinado y calculado. Topográfico. ¿Sí? Entonces este factor topográfico normalmente se determina de esta manera, pero si las condiciones no encajan, podemos tomar esta recomendación. Acá está. Entonces kzt igual a 1. Y ahí tenemos determinado el valor de kzt. Sería este de acá. Lo siguiente, una vez que hemos determinado el factor topográfico, nos toca determinar el factor de elevación, K sub E. Y este factor de elevación está descrito en la sección 26.9. Paso a la sección 26.9. ¿Sí? Y en esta sección 26.9 me dice, el factor de elevación para ajustarse a la densidad del aire K sub E deberá ser determinado de acuerdo a la tabla 26.9-1 y es permitido tomar 1 para todas las elevaciones. En realidad, el escenario más conservador es suponer que esto es 1, ¿no? Eso es lo que dice, pero dependiendo la altura de la edificación y esta tabla, yo puedo asumir uno de estos factores en función a la categoría de exposición. Ah, no, perdón, no es esta de acá, es esta de acá. ¿Sí? Fíjense, para edificios de 0 metros hasta 300, de 0 metros me corresponde un factor de 1. Para edificios hasta 305 metros me corresponde 0,96. Y así sucesivamente. Mientras más grande es, el factor se va reduciendo. Es decir, lo más conservador es tomar 1. ¿Sí? Y eso también dice acá. La aproximación conservativa o conservadora es K sub E igual a 1, que se permite en todos los casos. ¿Sí? Y también puede determinarse el factor K sub E mediante esta tabla a través de una interpolación. ¿Sí? Y también puede determinarse a través de esta fórmula. ¿Sí? Donde el valor del K sub E sería igual a E a la menos 0.000119 por ZG, que es ZG la altura y la elevación por encima del nivel del mar. ¿Sí? Entonces lo vamos a copiar. Este factor de elevación nos vamos a llevar a nuestra pizarra. Entonces acá va a estar el factor de elevación del terreno. De elevación del terreno. ¿Qué es lo que dice la ASC?
que puedes tomar uno. Si gustas puedes tomar uno, eso es lo que dice. Pero es mejor utilizar esta tabla que está acá. Ahí tenemos la tabla. ¿Sí? Pero también es factible que utilicemos esta ecuación que está acá. Me la voy a llevar completa. Esa ecuación. Vamos a hacer un poco de espacio y ya. ¿Sí? No, está muy grande. Vamos a copiar solo la fórmula. Esta fórmula de acá. Ahora sí. Ahí está. Esa sería la fórmula. Y fíjense que el proceso de determinación es súper sencillo, ¿no? Por ejemplo, la altura de la ciudad de Santa Cruz. Altura sobre el nivel del mar. Santa Cruz de la Sierra. Veamos. Elevación 400 metros. Fíjense. Entonces, con ese dato de 400 metros, yo voy a entrar a mi fórmula y voy a decir que K sub E es igual a la constante E, que la tenemos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi constante E? Acá. Constante E elevado a la menos 0.000119. 0.000119 por z sub g. ¿Sí? Y esto me va a dar igual algún valor. ¿Qué es z sub g? La altura sobre el nivel del mar. Z sub g para Santa Cruz será 400. ¿Sí? Entonces este sería mi valor para Santa Cruz. Ese es el valor que voy a llevar a mi pizarra. Bueno, espérenme un segundito, vamos a mejorar algo esto. Eso, así está mejor. Este es el valor que me interesa. ¿Sí? Entonces, para mi caso, para mi ejemplo, para la ciudad de Santa Cruz, ese sería el factor correspondiente a la elevación del terreno. Luego, tendríamos que determinar la velocidad de presión conforme a la sección 26.10. Voy una vez más a la SCE, busco la sección 26.10 y en esta sección 26.10 dice: basado en la categoría de exposición que hemos determinado anteriormente, la velocidad del coeficiente de exposición de presión a la velocidad K sub Z o K sub H, como se aplique o como sea aplicable, deberá ser determinado de la tabla 2610. ¿Sí? Entonces debemos utilizar esta tabla de acá en función a la categoría de exposición, y es justamente este punto el punto de inflexión cuando se quiere determinar cargas de viento para edificios o para cubiertas. Y es que, como han podido apreciar, hasta el anterior paso no había ninguna diferencia entre un edificio y una cubierta, pero es a raíz de este punto en donde vamos a encontrar las diferencias. Fíjense. Entonces es donde estamos, 2610, el factor de velocidad de presión. Velocidad de presión. Una nueva página y uno de estos, control C, control V. Ahí está. La velocidad de presión.
Entonces, para determinar esta velocidad de presión, lo que te dice la ASCE es esto de acá, 26.10 de esa tabla. Ahí está. ¿Qué dice la tabla? La tabla está acá. Lo vamos a reducir un poquito. ¿Sí? Estos datos que están acá. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar ya la diferencia para un edificio y para una cubierta. Creo que ya tenemos algunos dibujos de eso. Espérame un segundito. Exactamente, esto me va a servir. Me lo voy a llevar un poco más. Ahí está. Esto, chao. Entonces, fíjense que estos factores de velocidad de presión en realidad se determinan de la siguiente manera. Acá radica la diferencia entre una carga de viento para un edificio y una carga de viento para una cubierta. Lo vamos a separar un poco más y creo que ahí está. ¿Sí? Noten que en un edificio vamos a tener distintos niveles de altura. Es decir, por ejemplo, tal vez acá estará el nivel 1, acá estará el nivel 2, acá estará el nivel 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el último nivel. ¿Sí? Vamos a decir hasta este nivel. Sí, hasta este nivel y el último va a ser acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a agrandar un poquito más. Ahí. Ya. Este texto nos lo copiamos. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa para un edificio primero? Para un edificio, nosotros vamos a tener varios valores y estos valores van a ser KZ1. Por ejemplo, para este caso lo vamos a cambiar con colores. Sí, le cambiaremos colores porque es importante esto. Fíjense que acá voy a tener KZ1. Ahí está, KZ1. Después en este otro nivel voy a tener un KZ2. En este otro nivel voy a tener un KZ3. Y así sucesivamente hasta tener un KZI. ¿Sí? KZ2, KZ3, ¿sí? Y sucesivamente. Hasta tener un KZI, ¿sí? Y este KZI para un edificio también puede ser llamado KH. En cambio, para una cubierta solamente voy a tener un único valor y ese único valor solamente se va a llamar KH. Esta es la diferencia, es decir, si yo voy a determinar cargas de viento para un edificio, debo determinar varios coeficientes en función a la altura de los niveles, es decir, para el piso 1, KZ1, KZ2, así sucesivamente para los niveles que tenga. Y el último nivel va a ser un KZI o un KH, que sería el KZ para la altura I o la altura máxima. En cambio, para una cubierta solamente determino un único valor que se llama KH. ¿Cómo determino estos valores? Estos valores los voy a determinar en función a esta tabla. Es decir, yo ingreso acá con las alturas correspondientes y escojo el factor que me toca en función a la categoría de exposición que tengo. Fíjense, esto es importante. Esta categoría de exposición yo la he determinado ya en un paso anterior. ¿Sí? Entonces, con esta categoría de exposición y con la altura de mi edificio o de mi cubierta, yo voy a determinar un coeficiente correspondiente
y eso se los voy a llamar, si es un edificio KZ y si es una cubierta lo voy a llamar solamente KH. De esa manera es que se determina este factor de velocidad de presión, coeficiente de velocidad a la presión de exposición, ¿sí? Y eso es lo que dice acá, KH o KZ, como se aplique o como sea aplicable, ¿sí? Entonces, una vez que yo determino estos valores, fíjense, adicionalmente, el ASC también te dice que puedes utilizar tú estas fórmulas, ¿sí? Puede ser determinado de las siguientes fórmulas que tal vez puede resultar más práctico, ¿no? Para una altura entre 4.6 metros, si la altura del edificio es mayor a 4.6 metros y es menor a ZG, sabemos que ZG es la altura sobre el nivel del mar, esta fórmula. Si la altura del edificio es menor a 4.6 metros, esta otra ecuación, ¿sí? Entonces, fíjense que eso también es importante, nos vamos a llevar también, ¿sí? Y también dice que la interpolación lineal también es aceptable, es decir, si por alguna razón yo necesito un valor de 22, puedo interpolar entre estos valores, entre este y este de acá, ¿sí? Y eso, nos llevaremos a esta parte nada más, y las notas, desde acá. Con esta ecuación yo puedo determinar esos coeficientes de velocidad de presión. Acá. ¿Sí? Bien, me estoy quedando sin tiempo. Voy a hacer una pausa acá. Les reenvío el enlace ahora mismo, por favor. Bueno, entonces, continuemos. Fíjense que con esta ecuación es un poquito más práctico realizar los cálculos y en el caso de un edificio, por ejemplo, sería de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo un edificio y este edificio tiene unas alturas H edificio, H DIF le vamos a poner para que no haya confusión. Supongamos que es un edificio, por ejemplo, de qué sé yo, unos 7 pisos, ¿sí? Y vamos a decir que el primer piso está a 3 metros, el segundo piso está a 6, 9, 12, 15, 18, 21 metros. Esas van a ser las alturas de nuestro edificio, ¿sí? Según lo que dice el ASCE, si la altura Z del edificio, la altura Z a la cual quiero calcular el coeficiente de presión externa, es mayor a 4.6 y es menor a ZG, que es la altura sobre el nivel del mar, utilizo esta fórmula, ¿sí? Pero si la altura Z es menor a 4.6, utilizo esta fórmula. Entonces, fíjense que para encajar directamente esta fórmula, para no mezclar ambos criterios, voy a suponer que la primera altura de mi edificio no sea 3, que sea justamente 5 metros. Vamos a suponer que tenemos un cine, por ejemplo, una planta baja comercial, y vamos a decir que sea 5 metros, la siguiente altura que sea 8 metros, esto lo vamos a variar a 11 metros, esto que sea 14 metros, 17 metros, 20 metros y 23 metros, ¿sí? De esa manera voy a simplificar un poco los cálculos y voy a quedar solo en la primera fórmula. ¿Qué es lo que dice la fórmula? La fórmula dice que K sub Z es igual a 2.01 por Z sobre Z sub G. Entonces voy a ir acá. K sub Z es igual a 2.01 por Z sobre Z sub G. En este caso para mí no sería Z, ¿no? A ver, espérame un cachito. Z, sí, puedo usar Z. Entonces, en vez de la altura del edificio, vamos a llamarle Z, ¿sí? Esto va a ser Z sobre Z sub G, como dice la fórmula, elevado a la 2 sobre alfa,
todo esto elevado a la 2 dividido entre alfa. ¿Sí? ¿Qué es alfa? Me falta conocer alfa. Ahora revisemos la norma. ¿Qué es lo que decía la norma en relación a alfa? Alfa y ZG están tabulados en la tabla 26.11.1. Entonces voy a la tabla 26.11.1, que no es esta, 26.11.1, acá está, que son constantes de exposición del terreno. Si estamos hablando de una categoría B, el valor alfa que me corresponde, no, para Santa Cruz estábamos hablando de una categoría C, me corresponde un valor de 9.75. Lo anotaré eso en la pizarra, ¿sí? El valor de alfa sale de esta tabla. Ahí está. Un poquito más grande. Creo que ya. Ahí ya lo vamos a lograr. Bueno. Entonces, lo vamos a marcar. Ese factor de alfa, que es el que me interesa, está en función a la categoría de exposición que he escogido. Por consiguiente, el factor que me corresponde es 9.5 para este caso en particular, ¿sí? La constante de exposición del terreno. Entonces voy a ir a mi plantilla y voy a escoger que alfa es igual a 9.5, ¿sí? Una vez determinado, una vez programado estos datos, vamos a poner acá el valor KZ, que va a estar acá, va a ser igual a todos esos datos. Y fíjense que estamos teniendo problemas con las unidades. Las vamos a quitar las unidades para no tener problemas. Ahí está. Y esos serían los coeficientes que me corresponden, ¿sí? Una vez con las alturas del edificio, con el valor alfa que acabo de determinar, puedo calcular mi factor KZ. Ahí está, perfecto. Entonces me lo llevo y de esa manera ya tengo mis factores KZ. Para las distintas alturas del edificio que estoy considerando, he determinado un valor específicamente sin la necesidad de interpolar, ¿no? Otra opción, si se quieren evitar tal vez este trabajo, es interpolar con los datos que están en la tabla y con la categoría de exposición que se tiene, ¿sí? Pero una vez más les recalco, estos serían los coeficientes de presión. Espérenme un segundito, voy a copiar un texto de por acá. No, copiar, pegar. Estos serían los coeficientes para un edificio, ¿sí? Esos serían los coeficientes para un edificio. En cambio, para una cubierta, fíjense que para una cubierta, suponiendo que la cubierta tenga más de 4.6 metros de alto, solamente rescataría uno de estos valores. Fíjense, vamos a copiar acá, o mejor trabajemos con la otra fórmula, aprovechando que vamos a hacer la cubierta. Para una cubierta, ¿dónde está mi ecuación? Esta de acá, que es de menos de 4.6 metros, supongamos que es una sala de control de una subestación eléctrica, por ejemplo. Para una cubierta, lo que tendríamos que hacer es escribir la ecuación 2.01 por 15 sobre ZG, esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces voy a colocar acá 2.01 por 15 sobre ZG y vamos a decir que mi Z es 4.5 metros, ¿sí? Y el alfa, como dependía de la categoría de exposición, va a ser el mismo valor.
Entonces ese sería el valor que me corresponde para una cubierta. Ahí está. ¿Sí? Ah, pero acá hay un error. Este valor ya no se llama KZ, se llama KH. Esa es la diferencia. Ahí está. ¿Sí? Para una cubierta. Entonces, fíjense, este en realidad sí es un poquito más importante que el resto, este paso, porque como se han podido dar cuenta, acá está la diferencia entre una cubierta y un edificio. Este sí es importante, la velocidad de presión, ¿sí? Sí es importante por eso. Entonces, es en este paso en que va a existir una diferencia para determinar los coeficientes de presión tanto para un edificio como para una cubierta. Y la verdad al final tampoco es muy complicado, ¿no? Lo único es entender esto de manera correcta, cómo se interpretan cada uno de estos coeficientes para un edificio y para una cubierta, ¿sí? Y ahí están. Esos son los coeficientes. Déjenme ver algo más. Quisiera revisar esta fórmula, parecería que no está muy bien el resultado que hemos sacado. 2.01 por 15 sobre ZG. ZG era la altura sobre el nivel del terreno por 2 sobre alfa. Sí, sí debería ser eso. Ah, y acá el Z ya no tiene nada que ver, ¿no? Fíjense que en este caso la altura de la cubierta ya no ingresa en la fórmula, ¿no? Lo vamos a ajustar ese detalle también. Entonces solo me interesa desde acá. Ahora sí. Ahí está. Ese es el valor que me correspondería. La velocidad de presión para una altura menor a 15 pies. Esta ecuación, 2.01 por 15 sobre ZG, sí. Raro que no coincida con esto, ¿no? Fíjense que si yo hubiera utilizado la tabla y estuviera entre 0 y 4.6 metros, como es mi caso, hubiera asumido un coeficiente de 0.85, ¿no? Eso es lo que hubiera hecho para una categoría de exposición C, hasta 4.6 metros, pero en este caso me sale un factor distinto. Revisemos el valor de alfa más, por favor, veamos qué otras recomendaciones hay para alfa. Nada, solamente la categoría de exposición y ahí está el valor de alfa. No hay nada más que hacer. Algo que se nos esté pasando. 07A dice. Use 07 en el capítulo 28. La exposición B cuando la altura es menor a 9.1 metros. Nada más. Eso es lo que dice esta A. Y acá dice 0.85. Para una categoría de exposición C, el coeficiente alfa que hemos determinado es 9.5, también está correcto. 9.5 se mantiene. Qué raro. Me parece raro, la verdad que nunca me había percatado de ese detalle. Sí, te escucho. Creo que en la tabla 26.11 justamente hay uno que está en el sistema internacional y el otro está en pies y el otro en metros. Creo que hemos tomado nosotros el de pies. A ver, déjame Entonces, revisarlo. revisa la norma. Ahí está la primera tabla hemos agarrado en la tabla justamente 26.11. De la La 2611. larga, sí, la larga, donde dice que el simple valor de C, estamos tomando el valor de C. Sí. Exacto, ahí dice justamente está el CZ está en pies y no debería tomar la siguiente que es ZGNM, sistema internacional. ZG. Pero acá está el valor de ZG, pero mira, en esta parte, en el factor de elevación del terreno, dice ZG
es la elevación del terreno por encima del nivel del mar. No me dice ZG se determina de la tabla 2611, ¿no? No sé si. Claro, claro, el valor justamente está correcto, pero estamos tomando el valor de Z. Justamente hay un ZG, justamente como dice FT, o sea, creo que son pies las unidades, Sí, ¿no? esto En la sería en misma pies. tabla, más abajito, ahí en metros. ¿No deberíamos tomar ese de abajo? Esta ecuación En me esta dices la misma que estoy tabla. marcando. Exacto, eso. Sí, pero ¿Cierto o no, Inge? esta ecuación la hemos tomado. Mira, esto es para el factor de elevación del terreno K sub E. Y Claro, pero dice, Inge, está considerando ahí metros. Y usted, más en la tabla de abajo, si se fija bien la tabla, la unidad no ah, está ya, en ya, ya, metros. ya, 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 ya te estoy entendiendo. O sea, tú me dices que, Este 900 CJ está en pies y sí, deberíamos tomar el subsiguiente que es en el sistema internacional CJ en M, o sea, el mismo valor. Creo, ingeniero, no sé si tal vez por eso está un poquito. sí, a ver, podemos hacer el intento, mira, pero no, es que acá hay un detalle. La categoría de exposición es única, es B, C o D, no hay intermedios. Mira, Sí, abajo pero está la siguiente igualito, B, C y D. esto, me dices esto de acá. Sí, Ah, ya, ya, perdón, qué tonto, es que no me había fijado que había dos tablas. Hay una en el sistema internacional, perdón, una en el sistema inglés y otra en el sistema internacional. Tienes razón, gracias. Pero mira, igual el coeficiente es 9.5, sí, ¿no ve? exacto, solo que El ZG 274.32. A ver, dame un segundito. Dame un segundito. Está, ahora sí. ¿Dónde está? Ya, 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 ya. Acá está mi error. Sí, tienes razón, muchas gracias. El valor de ZG, este ZG, es distinto de este valor de ZG. ¿Sí? Fíjense que acá ZG está definido como la elevación del terreno por encima del nivel del mar. Pero acá me dice que este valor de ZG lo saque de la tabla. Ahí está el detalle. Muchas gracias por esa aclaración. Entonces, según esta otra tabla, esta es la que me voy a llevar y la voy a corregir. Sí, gracias, muchas gracias por la aclaración. Lo voy a borrar y esta es la tabla que me interesa, el sistema internacional. Y me llevaré más el título también. Este título me va a servir. Esto ahí y esto por acá. Y esto ahora tiene que irse abajo. Lo vamos a estirar un poquito más. Creo que ya. No, esto era acá, ¿no? A ver, mejor este, chao. Mejor este, chao. Y así nos evitamos problemas sin motivo, ¿sí? Y esta, esta, esta cabecera también viene acá, ¿sí? Esto con esto pegado, listo. Y esto atrás, ya. Ahora sí, Martín, ¿no? sí, ingeniero. Ya, ya, sí, muchas gracias. Sí, entonces tienes razón. Fíjate que acá está mi problema. En eso estaba fallando. Entonces, el coeficiente de ZG que yo debo tomar es este de acá. 274.32. Y ese es el que debo utilizar para calcular estos valores. Entonces, revisemos. Sí, en ambas fórmulas 274.32. Entonces vamos a mi MATCAD. ¿Y qué es lo que estaría distinto acá? El ZG. Este ZG solo sirve para este cálculo. Para este cálculo necesito otro ZG,
que era 232.42, lo vamos a confirmar. 274.32. 274.32. Ahora sí. Entonces con este ZG, estos son mis valores correspondientes, ¿sí? Y lo propio para este caso, acá el Z ya no sirve, bueno, que se quede para el tema de la cubierta, pero aún así sigue saliendo 109. A ver, revisemos, ya me ha causado mucha intriga esto. Normalmente, en la mayoría de mis proyectos, yo me regía más a la tabla, en honor a la verdad, me parecía más práctico, además que ya estaba acostumbrado a la interpolación, pero nunca me había tomado la molestia de calcular esto. Sí sabía que se utilizaban estas fórmulas, pero no me había tomado la molestia. Z sobre ZG, 15 sobre ZG. Y esta ecuación es única. Fíjense que no hay dos ecuaciones en función al sistema inglés o al sistema internacional. Y en el sistema inglés tendría que tomar 9.5. Este valor es el mismo para ambos sistemas, 9.5, solo que acá tendría que tomar 900. Tal vez es problema de la fórmula. A ver, vamos a hacer lo siguiente. En esta fórmula, el valor de alfa está bien. El valor de ZG, voy a tener dos valores de ZG para realmente saber qué es lo que está pasando. Un valor que va a estar en el sistema internacional, que va a ser este, y el otro valor voy a tomar el del sistema inglés, perdón, que sería 900 pies. Supongamos que lo quiero calcular en pies, sería 900, ¿sí? Si este se va, se queda 0.85, ¿sí? 0.85 y 0.85 ahora, ¿concuerda con lo que dice la tabla? Sí, concuerda. Ahí está la solución. ¿Dónde estaba el error? Que esta fórmula no está adecuada para el sistema internacional, para meter este valor de ZG en unidades del sistema internacional. Es decir, si yo coloco 9.5 y 274.32, ya no funciona, salvo que haya algún otro comentario. No sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez acá, algo que no me esté fallando, pero creo que ya está más claro. Fíjense, con 9.5 y 900 pies, que es lo que voy a colocar acá, con 900 pies y 9.5 funciona, salvo que pongámosle unidades, a ver, eso más. No, pero si le coloco unidades, el valor de alfa tampoco tiene unidades, ¿no? El valor de alfa es adimensional, no hay unidades. Este sí dice Z en metros. Sí, qué interesante. Qué interesante. Fíjense, con unidades no cuadra, ni va a cuadrar 0.85. Pero si utilizo este otro valor, a ver, si utilizo 274 sale 1.09. Si utilizo 900 sale 0.85. Esta fórmula tal vez tendría que adecuarse para el sistema internacional para considerar ese valor de ZG 2.01. Y en este otro caso, a ver, revisemos el anterior caso. Acá intervenía el ZG, sí, también intervenía el ZG. Verifiquemos también, ahora que estamos en eso. Fíjense, para 5 metros, ¿qué es lo que yo hubiera hecho manualmente? Para 5 metros, yo voy a la tabla y estoy entre 4.6 y 6.1. Es decir, el valor para 5 metros debería ser un valor entre 0.85 y 0.90, ¿sí? Y sale 0.87, que está bien. Fíjense que acá sí funciona, y en la otra fórmula no funciona. A ver, me gustaría hacer una pausa acá para escuchar sus comentarios. No sé si alguien tiene una consulta o algo más. Si yo analizo la tabla, sean las alturas en pies o sean las alturas en metros, el coeficiente siempre va a ser el mismo. Es decir, ya sea por uno u otro dato, el valor del coeficiente que yo debería determinar siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces,
Tal vez más seguro hacer la interpolación, pero estas fórmulas de todas maneras sí deberían funcionar. ¿Ya? Vamos a corregirlas, estas dos de acá, porque no estarían bien ahora. Y puedo hacer una cosa también, fíjense, aprovechando el MATCAD, realmente puedo hacer muchas cosas. Si supongo que esto está en metros, ¿sí? Si este Z está en metros, yo puedo decir que este Z, puedo decirle al MATCAD que me muestre el Z en pies. Voy a bajar un poco la precisión. Ahí está. Puedo decirle que me muestre el mismo Z, pero en pies, ¿sí? Y puedo decirle al programa, a ver, no, puedo decirle Z1, voy a llamarle Z1, le voy a decir al programa que va a ser igual a Z. No, a ver, déjenme un segundito y me ordeno. Esto en pies, ahí está, hasta ahí todo claro, ¿sí? Entonces, mi nuevo Z va a ser esto: copiar, pegar, pero esta vez esto va a estar en pies. Ahora sí, fíjense que con las alturas de mi edificio en metros, con la ayuda del programa lo he convertido a pies y he redefinido mi valor de Z ¿dónde está? En pies. El valor de alfa se mantiene. El valor de ZG se tendría que cambiar, ya no tendría que ser 274, sino tendría que ser 900. Y acá estas unidades ya no tienen razón de ser. Y ahí está. ¿Sí? Un último ejercicio, por favor, un último ejercicio. Me gustaría hacer ahora esto. A ver. Vamos a presentar los cálculos en el sistema internacional y en el sistema inglés. Entonces, para esta altura que está en el sistema internacional en metros, el ZG que me corresponde es este de acá, que me lo voy a llevar acá. Este es el ZG que me corresponde, este es el alfa que me corresponde, y estos son mis valores de KZ según la fórmula. Para Z en pies, para valores de Z en pies, el valor de ZG que me corresponde es 900, el valor de alfa que me corresponde es 9, y según la ecuación estos son los valores que debería obtener. Y ahí está. Fíjense que en este caso no hay problema. Si ingreso con las alturas en pies o si ingreso con las alturas en el sistema internacional, no hay problema. Esto lo vamos a colocar ahí a manera de ayuda nada más. Esto estaría, esto estaría en metros y esto estaría en pies. Ahora sí, pequeños ajustes más y ahí estamos. Entonces, esto en el sistema internacional con los datos en el sistema internacional, con los datos en el sistema internacional sería eso, y le vamos a poner color. Eso no me gusta. Ya, con datos en el sistema internacional tendría esto, y con los datos en el sistema inglés tendría esto. Ahí está. Fíjense que los resultados son los mismos. Ahora, el mismo procedimiento para la cubierta.
Vamos a copiar acá. Está sobreponiendo. Esto, ya, otra hoja. Y acá le vamos a poner edificio. Edificio y acá también edificio. ¿Sí? Ahora, lo mismo, pero para cubierta. Cubierta y cubierta. Y cambiémosle de color. Este de acá. Ya. Para la cubierta la única diferencia era la ecuación. Esta ecuación de acá. No, ¿cuál era la ecuación? La ecuación era... sí, era lo mismo, solo que era, en vez de z, era 15. Está bien. Esta ecuación me la llevo acá. Y este KH viene acá. Solo que el z, esta vez para la cubierta, habíamos dicho una cubierta de 5 metros. Ahí está. Y 5 metros en pies son 16.4. Ahí está el primer valor también, claro. Ahora sí. Solo que para una cubierta ya no se llama KH, ya no se llama caseta, se llama KH. Ahí está. Y un poco más acá. Y creo que ahora sí. Ese es el bueno. Entonces, en los edificios entra Z. En las cubiertas entra 15. Fíjense que colocando el dato en el sistema internacional 274.2 y 9.5 no sale un resultado esperado, pero colocando un dato en el sistema internacional, es decir, en pies, no, en el sistema inglés, perdón, en pies, sí sale el dato que nos interesa para ZG 900 y alfa 9.5 sale 0.86 y este 0.86 sí concuerda, perdón, sí concuerda con lo que yo haría acá. ¿Sí? Curioso. Sería bueno revisar esta fórmula o tal vez en la parte de los comentarios hay algo más que saber. Bien, para que quede totalmente claro, nos los vamos a llevar a nuestra pizarra y va a quedar ahí, oleado y sacramentado. No, vamos a moverlo un poquito más. Ahí. Y esos serían mis coeficientes para un edificio. Para un edificio serían estos que están viendo acá. Y para una cubierta serían estos de acá. Lo vamos a copiar los dos a manera de ejemplo, pero le vamos a hacer una observación a este pequeño de acá. Para un edificio y para una cubierta. ¿Sí? Con la salvedad de que este de acá tiene una observación. Este de acá no es correcto. No estaría bien. Según a lo que está estipulado en la tabla de la ASC, fíjense que no concuerda. Debería ser un valor entre 0.85 y 0.9. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces,
Hemos determinado los coeficientes de la velocidad de presión y estos coeficientes de la velocidad de presión estarían acá, es decir, hemos realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. ¿Sí? Lo siguiente sería el factor de efecto de ráfaga, la clasificación de cerramiento y los coeficientes de presión interna, perdón. Pero esto me gustaría revisarlo ya en otra sesión. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, ahora sí en relación a lo que acabamos de ver, hay algo que tal vez no esté claro. Los escucho ahora, por favor. Angelo, sí, Angelo, te escucho muy bajo. Bien, no tenía ninguna consulta. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna otra consulta, todo claro. Como podrán ver, la verdad es bastante sencillo, no es muy complicado. Sí es un tanto tedioso, moroso. Lo mejor sería tenerlo programado en una planilla Excel o en un mismo archivo de MATCAD, pero hay varios de estos en internet. Les sugiero que descarguen alguno de ellos. Normalmente están bien, pero siempre es mejor tener una planilla propia, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar mucho más. Entonces, si no hubiera ninguna consulta, les agradezco una vez más por su asistencia. Continuaríamos el día de mañana con la determinación de las cargas de viento. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.